Ser podcast. When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time I saw flowers in your hair. 'Cause it takes a boy to live, it takes a man to pretend he was there. Esta sintonía anuncia la llegada a nuestros estudios de Gaby Martínez, que es periodista, escritor, amante de la literatura y la naturaleza, y por eso es yo diría, el máximo representante de literatura, por lo menos aquí en A Vivir, que son 2 días, que no es poco. Buenos días, Gaby. Que no es poco, bueno, muchos adjetivos bonitos, gracias, Lourdes. Oye, ¿cómo ha ido la semana? Bueno, la semana pues con esas humedades y ese calor abrumador, ¿no? Que ahora parece que nos despejamos un poco. Vamos a ver si es verdad, porque por favor, no acaba de estar claro qué es lo que va a pasar, pero creo que llegamos ya por lo menos a un poquito de normalidad antigua. Sí, vamos a ver qué nos traes esta semana y si es un poquito refrescante. Sí, bueno, lo de hoy son, te diría, muy buenos e intercontinentales días, Lourdes, porque hoy vamos a conectar a vivir con el gran Chaco boliviano gracias a un artista, editor y músico y a un cacique poeta, los dos del cono sur americano. Esto de cacique poeta puede sonar algo un poco raro, pero básicamente quiere decir que ese señor, que se llama Caístulo, ha sido reconocido como líder por sus colegas del pueblo Wichí, lo que allí viene a ser un cacique. Y como es un sabio genuino, uno de verdad, es de estas personas que la poesía le sale sin querer, como que se le va cayendo de los labios. Entonces el argentino Dani Celco admiraba esta sabiduría, esta facilidad creadora, y un día le pregunta a Caístulo si le parece bien que de vez en cuando pues vaya tomando nota de todas esas cosas impresionantes que va diciendo. ¿Y qué le dijo? ¿Aceptó? Más o menos, así como recreando un poco la situación, digamos que el cacique le dice, venga Dani, vamos allá. Y así se van juntando para charlar, apuntando, Dani. Y el fruto de esos encuentros es este libro, que tiene un título que en realidad son 3, es El texto camino, El puente espejo, Ritualizar el tartamudeo, que para mí es deslumbrante. Es en serio, Lourdes, o sea, es una maravilla. Tiene esa cosa de la poesía más sencilla, de esa que te abre a mundos que suenan muy cercanos, pero no habías leído expresados de esa manera. La poesía, además, yo creo que de todos los géneros es el más incomprendido, pero quizá precisamente por eso el más bello, ¿no? Y seguro que el libro de este que nos hablas hoy, que nos has puesto sobre la mesa, es una maravilla. Creo que el poeta del Gran Chaco no es muy de ir a estudios de radio, no me lo imagino yo yendo a un estudio de radio, ni siquiera a una gran ciudad, pero creo que tiene a bien aceptar que la persona que le ayudó a publicar este libro actúe un poco como su voz, su portavoz. Así que aquí tenemos a ese otro gran artista, el poeta que antes mencionábamos. Dani Celco, buenos días y gracias por acompañarnos desde Buenos Aires. Buenos días, ¿cómo están? Acá un abrazo desde el invierno porteño. Ay, en el otro polo, literalmente. Envíanos un poquito de fresquito. Oye, Dani, normalmente en esta sección preguntamos a nuestros entrevistados qué les ha parecido el libro que les invitamos a leer y a comentar con nuestros oyentes, pero claro, de alguna forma lo has escrito tú, así que la pregunta que te hago es ¿por qué este libro? Antes bromeábamos con Gaby diciendo que Caístulo te dijo, venga Dani, vamos a por el libro. Pero nos detallas un poco cómo, me imagino que será más complejo que eso, cómo surge la colaboración y de qué conocías tú el Gran Chaco y a Caístulo. Claro, bueno, mil gracias por la invitación. La verdad que lo que se armó con Caístulo, más que una forma de describir su sabiduría, fue una relación de gran intimidad en la que creamos una forma de hablar, de estar juntos en el monte, de compartir conocimientos, de cantar, de escucharnos. Y a través de los años, que ya llevamos como 6 años trabajando juntos, se fue creando entre nosotros una forma de hablar, de tartamudear, de pensar, de cantar. Y eso es lo que se fue destilando en este libro que reúne todos estos años de trabajo juntos en el monte. Yo no puedo hablar mucho del libro porque soy parte de él, pero sí puedo decir que comparto con Gaby esa sensación de deslumbramiento por el mensaje de Caístulo, por el conocimiento que despliega, por el ritmo que agarra, y hay algo entre su voz y mi mano que con los años se fue puliendo hasta llegar a este libro que
que creo que es así como un destilado medio mágico, medio alquímico de mucho tiempo de Caístulo relacionándose con el monte. Yo cuando lo conocí a Caístulo, él recién empezaba a bajar este mensaje de los árboles. Caístulo baja el mensaje de las madres, que es una fuerza inconmensurable que se comunica con él a través de los árboles. Y él no siempre escuchó esa voz. La empezó a escuchar unos pocos años antes de que yo lo conociera. Y cuando nos conocimos, nos miramos a los ojos y él automáticamente dijo, vamos al monte. Y fue como entre los dos que fuimos sacando una posible traducción de este mensaje a una lengua como el castellano. Pues un poquito por ahí, precisamente, Dani. Te vamos a introducir las preguntas a partir de frases o versos de Caístulo, de esa conversación, ¿no?, que fuisteis manteniendo. A ver cómo se nos da, ¿vale? Por ejemplo, Caístulo dice, cuando el paisaje te cubre, nada malo le puede pasar a tu mensaje. O sea que si sientes la naturaleza que te rodea, si estás integrado en ella, las palabras salen solas, ¿no? Son como honestas, un poco como sin pensarlas, por pura conexión con el entorno. Total. Es que hay una misma idea que nosotros tenemos de un adentro y un afuera, y de un entorno y de un paisaje. Nosotros, de hecho, tenemos una idea del paisaje muy que viene de la pintura, de la imagen. Solemos pensar que el paisaje nos rodea o que está enfrente o que podemos verlo. En el caso de Caístulo está todo unido. Realmente no hay separación entre su cuerpo, el árbol, la planta, el cielo, las estrellas, el polvo. Y eso es algo muy singular de este libro, que muchas de las voces indígenas que escuchamos y que leemos mismo de Latinoamérica, muchas veces están corregidas o editadas para hablar un poco en la jerga blanca, un poco en la jerga intelectual o política. Hay algo que cuidamos todo el tiempo con Caístulo que tiene que ver con no hacer esa traducción. La traducción en la que nosotros nos concentramos es en la traducción de esa voz de las madres que viene antes de las lenguas y lenguas como el castellano o el huichilamtés, pero no en traducirlo para una idea cultural o una idea política occidental. Esa idea política occidental nos hace ver al creador como alguien que sufre, alguien que siente esa tensión creadora, y por lo que te estoy escuchando, Caístulo es casi como un vehículo, ¿no? Es como un catalizador de esas voces antiguas y de esa naturaleza, y es sobre todo alguien que escucha y que transmite eso, pero tú también lo escuchas con mucha calma y con mucho relax, que va muy, muy en contra de los tiempos que vivimos, por cierto. Y de hecho, bueno, se diría que tú contribuyes a eso también gracias al método que junto a otra mucha gente impulsas en el proyecto Reunión, ¿no? Ese método de escucha y escritura que, bueno, cuéntanoslo tú, que estoy contándolo yo. Mejor lo cuentas tú, ¿en qué consiste? Bueno, yo vengo haciendo esa obra que se llama Reunión hace como 10 años, que es una obra en la que yo invito a escribir a diferentes personas y comunidades un libro conmigo. Esas personas me hablan, yo escribo a mano todo lo que dicen, está prohibido grabar, está prohibido hacer preguntas para sacar tema. Yo voy escribiendo a mano, y cada vez que las personas inhalan, hacen una pausa para respirar y seguir hablando, corto el verso, paso a la línea que sigue. Después esos textos se pasan a la computadora, se leen en voz alta muchas veces con las personas con las que escribo, con las comunidades, corregimos juntos hasta llegar a una versión final y le inventamos un modo de circulación a ese libro para que pueda intervenir territorialmente en las disputas territoriales, espirituales y lenguajísticas de esas personas y esas comunidades. Pero lo que pasó con Caístulo, loco, fue que después de 10 años de escribir con diferentes comunidades indígenas, comunidades migrantes, en fronteras, en ciudades, con víctimas de violencia policial, con personas de múltiples edades, me encontré con otro escuchante como yo. Caístulo, cuando yo le pregunto cómo hicimos este libro, hay un momentito al final del libro que dice cómo hicimos este libro, él dice, nosotros ponemos las 2 orejas, una oreja cada uno. Y yo que venía acostumbrado a decir, alguien me habla y yo escribo, de repente Caístulo me dice, nosotros somos 2 orejas, entonces ¿quién habla? ¿Quién escribe? Y ahí es que nos fuimos aliando en esta cosa de ser 2 escuchantes, 2 canales de diferentes naturaleza, que fuimos armando una forma de escribir este conocimiento y que nos cambió la vida a ambos. A mí el mensaje de Caístulo me transformó profundamente como persona.
Y a él tener su conocimiento basado en libros también le produjo de alguna manera una reformulación del valor de su conocimiento. Fíjate, te estoy escuchando y me viene a la cabeza, el año pasado comentamos el libro del líder Yanomami, David Copenhague, ¿te acuerdas, Gaby? Sí, La caída del cielo, Librazo. Que se publicó en colaboración con el antropólogo francés Bruce Albert, y ese libro tiene mucho que ver con el vuestro y con otros bastante recientes que por primera vez en la historia permiten leer la voz, el pensamiento literal de personas indígenas, ya nos lo has contado tú, ¿no? Y no es su historia contada por un occidental, sino por ellos mismos, ¿no? Incluso con las pausas. La naturaleza, por ejemplo, está muy presente en sus historias. Y, Dani, ¿qué papel crees que juega la naturaleza en esta nueva literatura y qué otros rasgos característicos distinguirías en estos libros narrados directamente por esos pueblos indígenas? Bueno, La caída del cielo es un librazo, referencia para todos nosotros. Yo creo que justamente lo que hacen estos libros es como enterrar la separación que hacemos entre cultura, naturaleza, humanidad, como que todos esos conceptos como tan humanistas, las comunidades y los pueblos indígenas de este lado no las tienen, realmente no las tienen, y eso es lo mágico, que uno podría pensar, bueno, estamos sacando libros que tienen esas voces, que mueven esas voces, que por un lado es cierto, pero también su conocimiento tiene la potencia suficiente para estar transformando la idea de libro en sí misma. Como que hay ahí un trabajo conjunto de aprendizaje mutuo donde personas como Davi o como Caístulo le sacan la ficha a cómo funciona un libro y empiezan a usar esos sistemas de conocimiento y de transferencia, y donde también a nosotros nos brindan la posibilidad de aprender de otra forma de relacionarnos con lo vivo, de relacionarnos con el mundo, con el tiempo, con el cielo, con nuestra propia vida. Yo creo que estamos ante formas de conocimiento que realmente exceden nuestras ideas previas de literatura, de arte, de cultura, de naturaleza, que no digo que tengamos que abandonarlas, creo que tenemos que sacarle jugo a todo lo que podamos, pero sí, a mí me interesa mucho pensar en prácticas de escucha. Yo creo que tanto el libro de Davi como el nuestro, como varios libros, son libros para escuchar también. Y escuchar implica una forma de entregarse al otro, a la voz del otro, al conocimiento del otro, dejándose atravesar. Creo que son libros que desarman hasta la última tuerca la forma en que pensamos el mundo y nos dan la opción de armarlo de otra manera. Sí, y para comunicar mejor, además, una de las partes del libro, uno de los 3 libros que tenéis, se emplea la palabra tartamudear. Caístulo dice que aprendió a tartamudear español, y esa es la palabra que emplea, porque quería comunicar con gente más allá de su pueblo. Es un poco lo que estás diciendo ahora, ¿no? Sí. La biodiversidad, lo que queda claro es que también se expresa por la lengua, y de hecho en el proyecto Reunión dedicáis un espacio fundamental a la serie Movimiento por la Lengua. Sí. Por otra parte, en Bolivia se ha impulsado un taller de historia oral que ha formado en historiografía y paleografía a 10 caciques bolivianos. Esto lo veíamos hace poco, lo descubrimos aquí leyendo el periódico, y está claro que algo se está agitando ahí. ¿Nos explicas en qué consiste el Movimiento por la Lengua? Es que creo que estamos en una crisis total de una forma de ver la vida y de ver el mundo que cayó. Y un montón de estas comunidades y de estos pueblos están viniendo a decir, amigues, acá está esta otra forma que negaron, que ocultaron. Y en ese conocimiento, en esa forma de organizar la vida, el tiempo, las relaciones sociales, la lengua ha jugado un rol importantísimo. Esas lenguas, cuando llega la colonización a América, son humilladas y luego asesinadas. Y cuando vos asesinas una lengua, porque las lenguas muertas no existen, ninguna lengua se muere, las lenguas que desaparecen son porque son asesinadas en tremendos actos de violencia colonial, esas lenguas son el destilado de una forma de relacionarte con lo que te rodea. Entonces, cuidar una lengua es cuidar un modo de vida. Por eso tantas personas hoy en Latinoamérica y seguramente en otros lugares estamos tan involucrados en procesos de revitalización lingüística. Tenemos que animarnos a desaprender muchas cosas, a bancarnos nuestras fragilidades y nuestras vulnerabilidades, para que esas formas de conocimiento, que son muy distintas a las que se aprendieron en la universidad o en la escuela, realmente tengan la opción de cambiarte la vida. A mí me pasó en territorio mapuche y en territorio wichí. O sea, a mí desde que conocí a Caístulo, a Soraya,
pueblo wichí, pueblo mapuche, toda mi idea de política, de escucha, de literatura, de arte, de mundo cambió profundamente y se enriqueció profundamente. Oye, Caístulo tiene unos versos en los que dice: yo soy el alfa, yo soy el uno, yo soy todo. Y lo hace en plan irónico, muy crítico. Y a mí me recordó cuando lo cantaba Sergio Makarov. Escucha. Préstame atención, escucha este verso. Ha llegado el amo del universo. Master, master, I'm the master, the master of the universe. Bueno, permíteme la broma Me encanta. de sacar al gran Sergio Makarov. Caístulo y Makarov, que son geográficamente casi vecinos, uno argentino, el otro de Bolivia, y los dos están denunciando el superyo, el superego, ¿no? Para muchos, que un cacique critique el ego puede sonar extraño, pero hay muchos tipos de caciques. Ya nos decía Gaby al principio, ¿no? Cuando hablaba de un sabio, su significado es diferente según el lugar, y en cualquier caso, lo que se critica es la inflación que tenemos de ególatras por metro cuadrado en nuestra cultura contemporánea, ¿no? Total. No sé si es un problema que también está presente en la etnia wichí, por ejemplo. El ego está presente en todas las prácticas humanas, lo que sí, todos los humanos. Y destruye todo, es muy, muy nocivo. Lo que sí es que pasa ahí es que ellos no tienen a la autoridad, a la idea de autoridad tan ligada al verticalismo o a la jerarquía. Hay otras fuerzas que ordenan lo que se debe hacer y que hace cada quien. Claro, te ponen en tu lugar. Oye, Caístulo asegura que hay palabras terratenientes y palabras árboles. Yo flipo con esto. ¿Nos pones algunos ejemplos de unas y otras? ¿Cuáles usamos más en la actualidad? ¿Palabras terratenientes o palabras árboles? Es muy increíble, a mí esa parte me encanta. Él dice que no haya palabras terratenientes, solo palabras árbol. Y tiene que ver con lo que citaba Gaby antes del tartamudeo, ¿no? O sea, él escucha un mensaje que viene antes de las lenguas, lo traduce en wichí para entenderlo él y me lo traduce en castellano para que lo entienda yo. Pero lo que dice él es: yo estoy tartamudeando todo el tiempo. Y tartamudeando quiere decir buscando todo el tiempo, de una forma rítmica, la palabra que se parezca lo más posible a lo que él está escuchando. En ese tartamudeo, en esa búsqueda, él va encontrando palabras árbol. O sea, las palabras que crecen de eso que vos escuchás y querés transmitir, las palabras que crecen de tu propia experiencia, de tu relación con tu territorio, esas son las palabras árbol, ¿no? Las que crecen a partir de tu propia necesidad de conectarte, de tu música interior, exactamente, sí. Cuando él va siguiendo esa música interna y de las madres, él va usando las palabras árboles. Cuando él arranca a contrarrestar al yo soy el alfa, yo soy el uno, de repente el deseo de los antropólogos lo encontré difícil, no hay manera de hacer historia a las autoridades, cuando habla del desmonte, ¿no? Como que ahí cuando viene el hombre blanco, el de yo soy el alfa, yo soy el uno, es donde vienen las palabras terratenientes, que básicamente que son las palabras hechas para aplastar lo que rodea en vez de para revitalizar el curso de lo que vive. Las palabras terratenientes son las que alambran el conocimiento, básicamente, y las palabras árboles son las que lo hacen crecer. Sí, y las terratenientes son las que se asocian poco, mientras que las árboles, digamos que son las que crean todo este tejido, esa red, ¿no? Y algo que queda muy claro en el libro es que la fuerza para conseguir auténticos logros está en la comunidad. O sea, Caístulo dice que la clave no se llama brujería, se llama conexión. También lo podemos llamar magia, que es un poco lo que estás haciendo tú y la gente de Reunión, al conectar a personas e historias. Pero, ¿qué consecuencias está teniendo difundir todos estos relatos? ¿Qué impacto ha tenido en concreto este libro? Bueno, la situación en territorio wichí es dramática, realmente. O sea, hace décadas que el nivel de despojo y el desmonte y la aparición del Estado y las petroleras ha destruido el territorio wichí, que el pueblo wichí se movía por el territorio libremente, vivían del monte, de la pesca, y hace no tanto tiempo, 3-4 décadas, llegan los municipios, llegan las iglesias, empiezan a alambrar el territorio, ellos dejan de moverse en el territorio, entonces son como sedentarizados a la fuerza. Primero se les niega profundamente trabajar y moverse, después les dan planes estatales de muy poco dinero y básicamente destruyen su territorio y su modo de vida, y eso en los últimos años, desde el gobierno de Milei, ya directamente es una disputa por el propio alimento. Entonces estamos ante un pueblo, ante una forma de vida, una lengua que está realmente seriamente amenazada. Y estamos hablando, el pueblo wichí, por ejemplo,
el huichilamtés es la lengua indígena que más personas de su propio pueblo hablan en lo que se conoce como Argentina, por lejos. O sea, creo que el 80% de las personas huichí hablan la lengua huichí como lengua madre. Es un montón. O sea, hay una preservación de la lengua maravillosa. Hay formas de vida y prácticas culturales que sostienen de una forma increíble, pero están muy amenazadas. Y yo creo que parte de lo que hizo este libro y lo que está haciendo, porque recién empieza nuestro trabajo, es producir un valor, una cámara de escucha alrededor de ese mensaje y una otra forma de cuidado y de protección. Sí, es que yo creo que tendremos que estar juntas y fuertes para cambiar alguna cosa. Lo del calor, bueno, este año se está evidenciando que sin duda habrá que unirse para intentar cambiar un par de cosas, o yo creo que más de un par, más, ¿verdad, Gaby? 200. Y para ello, qué mejor que acompañarnos con un poquito de música. No sé por qué cuando me ven preguntan si estoy bien. Hay algunas costumbres que nunca voy a entender. Bueno, esto ya les pasa a muchos poetas que les preguntan si están bien. Estamos escuchando. No escuchaba esa canción hace 10 años. Es un tema tuyo, Dani. Se titula Sí. Pasto y pertenece al álbum Dos Personas. Nos guardamos tu faceta musical para hablar sobre ella otro día, que te invitaremos para hablar tranquilamente de esa faceta musical, a ver si las madres también te dictan canciones. Otro verano, seguro que Gaby te invita a otro verano. En cualquier caso, desde este programa, desde A Vivir, podemos decir que contigo y con Caístulo, con vuestra poesía, aunque haga este calor, pues no sé, parece que nos sentimos mejor. Es más fácil estar bien. Sí, totalmente. Qué lindo. Pues muchísimas gracias por atendernos desde Buenos Aires, Dani Celco, y Caístulo, a través de lo que nos has contado, de lo que podemos leer de sus mensajes. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que no pare la conexión, la música y la poesía. Eso es. No parará, seguirá creciendo, que para juntarnos y luchar contra el calor y los genocidios y todo lo que está pasando necesitamos aprender de mundos nuevos y de formas diferentes, así que colaboraremos desde el arte y desde la escritura para que así sea. Un abrazo, Dani. Muchas gracias, Muchas gracias Dani. por la invitación. Y a ti hasta la semana que viene, Gaby. Nada, y seguimos ya apurando el verano, a ver si con un poco más de fresco por fin. Por fin. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.